Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Me lo dijo en mi mesa, frente a la cena que yo mismo había preparado con las manos que lo habían alimentado desde niño. Te pido que dejes un like y suscribas, porque esta historia tiene una vuelta que jamás verás venir. Algo que me cambió para siempre. Mi nombre es Julián Ortega Medina, tengo 67 años, y siempre creí que había hecho las cosas bien. Durante décadas me esforcé por formar una familia unida, levantar un hogar lleno de amor y dejar un legado que algún día pudiera mirar con orgullo. Pero, aquel domingo 15 de marzo de 2024, todo lo que pensé que era sólido se vino abajo con una sola frase. Ese día parecía uno como cualquier otro. Me levanté temprano, como siempre, y fui al mercado de San Juan de Dios, aquí en Guadalajara, donde suelo comprar pescado fresco y mariscos. Los vendedores me conocen desde hace años. Incluso me apartan los mejores camarones porque saben que de vez en cuando preparo la paella que tanto le gusta a mi hijo. Desde que era pequeño, Ricardo siempre decía que nada se comparaba con la paella de su papá. Era casi una tradición. Los domingos eran para comer, juntos, reírnos, discutir tonterías y sentirnos familia. Mi esposa, María, había puesto el mantel bordado que heredamos de mi madre. A ella le gustaba usarlo en ocasiones especiales, y yo lo tomé como una buena señal. Hasta mi nuera, Paola, se unió trayendo un pastel de la pastelería del barrio, ese con merengue que a todos nos encantaba. Todo estaba dispuesto para ser un domingo tranquilo, lleno de costumbres familiares. Pero desde que Ricardo cruzó la puerta noté que algo estaba raro. Su sonrisa no apareció. Esa misma sonrisa que de niño iluminaba la casa cuando llegaba con dibujos de la primaria. En sus ojos había algo distinto, como una sombra fría que nunca había visto en él. Durante la cena, las palabras parecían forzadas. María hablaba del clima, Paola contaba de unos clientes que había atendido en la inmobiliaria. Yo intentaba romper el hielo con mis anécdotas de siempre. Recordé aquella vez que casi nos quedamos varados en la carretera a Tepic, porque a Ricardo se le ocurrió llenar el tanque con apenas 100 pesos, que no alcanzaban ni para la mitad del trayecto. Él tenía 15 años y, aunque lo regañé, terminamos riendo todos en medio de la carretera. Pero esa tarde, nadie se rió. Ricardo apenas movía la comida con el tenedor. Ni siquiera probó el arroz que había preparado con tanto esmero. Yo trataba de mantener la mesa alegre, preguntándole por su trabajo, por sus planes, pero él apenas respondía. Había un silencio pesado que me incomodaba, como si todos supieran algo menos yo. Fue cuando estaba sirviendo el segundo plato que sucedió. Ricardo dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido metálico que retumbó en la cocina. Levantó la mirada y me miró directo a los ojos. Nunca había escuchado un tono tan frío en su voz cuando dijo: «Papá, estás aquí porque es tu casa, pero no porque seas bienvenido». El silencio que siguió fue como un golpe seco. María se quedó petrificada, con la cuchara a medio camino. Paola bajó la mirada al plato, y yo sentí como si me hubieran atravesado el pecho con un puñal invisible. «¿Qué dijiste?», murmuré, convencido de que mis oídos de viejo me habían jugado una mala pasada. «Lo que escuchaste», respondió sin pestañear. «Esta casa es tuya, sí, pero eso no significa que tu presencia sea deseada aquí». No pude reaccionar. Solo me quedé observándolo, recordando tantas imágenes de su infancia. El niño que corría hacia mí cuando regresaba del trabajo, el que me pedía cuentos antes de dormir, el que me llamaba mi héroe cuando lo defendía de las burlas en la primaria. ¿Cómo ese mismo niño podía ahora clavarme esa daga? «Ricardo», intervino María con la voz temblorosa, «no le hables así a tu padre». «No, mamá», replicó él con firmeza. «Ya es momento de que las cosas se aclaren. Papá tiene que entender que todo va a cambiar». Mis pensamientos se arremolinaron. ¿Cambiar qué? ¿Quién había decidido esos cambios? Busqué respuestas en los ojos de María,
pero ella esquivó mi mirada. ¿De qué cambios hablas, hijo? Pregunté tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que el piso se me hundía. Ya lo discutiremos, fue su única respuesta. Después se levantó, miró a Paola y le dijo: «Vámonos». Y así, sin más explicaciones, mi hijo y mi nuera recogieron sus cosas y se marcharon. Yo me quedé ahí, sentado frente a un plato de paella que de pronto me supo amarga, con un silencio tan pesado que hasta los relojes parecían haberse detenido. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé en mi sillón favorito, ese donde solía arrullar a Ricardo cuando era bebé, repasando una y otra vez cada gesto de la cena. Me preguntaba qué había hecho mal, si había dicho algo que lo ofendiera, o si mi esposa sabía más de lo que aparentaba. Pero mientras avanzaba la madrugada y el amanecer se asomaba por la ventana, algo dentro de mí empezó a cambiar. La tristeza se fue transformando en otra cosa. Una necesidad casi desesperada de entender qué estaba pasando. Yo no había pasado mi vida levantando una empresa, sorteando crisis y tomando decisiones difíciles para ahora rendirme sin respuestas. A las 6 de la mañana, con el café humeando entre mis manos, tomé la decisión que cambiaría todo. Mi hijo dijo que las cosas iban a cambiar, pues yo necesitaba descubrir exactamente qué significaba eso. El lunes por la mañana me levanté con la mente revuelta. Apenas había dormido, y todavía sentía ese vacío en el pecho que me dejó la frase de Ricardo. Caminé hasta la cocina con la esperanza de encontrar algo de calma en la rutina. Ahí estaba María, preparando café como si nada hubiera pasado la noche anterior. Tenía puesta la bata azul que tanto me gustaba, la misma que usaba desde que éramos recién casados, pero ahora noté algo distinto en ella. Sus movimientos eran tensos, como si cargara un peso invisible en los hombros. «María», le dije con la voz firme, aunque por dentro temblaba. «Necesitamos hablar». Ella no levantó la vista de la cafetera. «¿Sobre qué, Julián?» «Sobre lo que dijo Ricardo anoche. Sobre por qué parecías tan tranquila cuando él prácticamente me echaba de mí». Propia mesa. María se quedó inmóvil. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la encimera. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que finalmente se giró hacia mí con los ojos húmedos. Sabía que este momento llegaría. Murmuró. «¿Qué momento, María? ¿De qué estás, hablando?» Se sentó en la mesa, la misma en la que habíamos compartido miles de desayunos, y por primera vez en mucho tiempo no parecía mi compañera, sino una mujer distante, llena de secretos. «Ricardo vino a verme hace 3 semanas», confesó. Estaba alterado, hablaba de planes, de futuro, de cosas que yo no quería escuchar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de planes? Él piensa que ya estamos mayores para manejar todo esto, dijo señalando la casa. Dice que sería mejor repartir los bienes ahora, antes de que sea demasiado tarde. Sentí como si un mazo me golpeara en la cabeza. ¿Dividir los bienes?, pregunté incrédulo. ¿Eso quiere decir que mi propio hijo planea repartirse lo que he trabajado toda la vida mientras yo sigo vivo? María bajó la cabeza. Al principio me negué rotundamente, Julián. Le dije que era su padre, que habíamos luchado juntos por cada peso, que esta casa no se toca. Pero él insistió día tras día. Me llamaba cuando tú salías a caminar por el parque, me visitaba por las tardes cuando estabas en el taller. Me decía que no era personal, que era lo más inteligente desde el punto de vista financiero. La miré como si no la conociera. La mujer, con la que llevaba más de 40 años, me había estado ocultando conversaciones secretas con nuestro hijo sobre mi propio futuro. ¿Y Paola?, pregunté, aunque temía la respuesta. María asintió con desgano. Ella fue quien tuvo la idea. Conoce de bienes raíces. Dice que esta casa vale mucho más de lo que creemos, que el barrio se ha revalorizado y que ahora es el momento de vender. Las piezas comenzaron a encajar.
No era una rabieta de Ricardo ni una crisis pasajera. Era un plan bien armado, calculado y frío. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Pregunté con la voz más calmada que pude. Reunir. Desde enero, admitió María. Paola hizo que Ricardo hablara con un abogado especializado en herencias. Según él, hay formas legales de adelantar la división de bienes si todos los involucrados están de acuerdo. ¿Todos los involucrados? La interrumpí. ¿Y yo cuándo iba a enterarme de que era parte de ese acuerdo? María se cubrió el rostro con las manos. Ricardo decía que te lo explicarían poco a poco, que intentarían mostrarte las ventajas, que podrías seguir viviendo aquí, pero que la propiedad se dividiría legalmente entre los tres. La frialdad del plan me dejó sin aire. No solo habían decidido mi futuro sin consultarme, sino que lo habían hecho parecer como si fuera por mi propio bien. ¿Y los ahorros? Pregunté. ¿La cuenta de jubilación? ¿Las inversiones que he mantenido durante 30 años? María cerró los ojos antes de responder. Todo, Julián. El plan incluye todo. Me levanté de la mesa y caminé hasta la ventana. Desde ahí vi el jardín donde le enseñé a Ricardo a patear un balón, donde celebramos sus cumpleaños, donde María cuida sus rosas. Ese jardín que simbolizaba nuestra vida en familia. ¿Y tú estás de acuerdo con todo esto? Pregunté sin voltear. No lo sé, Julián. Estoy confundida. Ricardo insiste en que es lo mejor para todos, que así evitamos problemas en el futuro, que así nos aseguramos de que no puedas cambiar de opinión más adelante. Su silencio fue la peor respuesta. Yo me quedé mirando por la ventana con un nudo en el estómago. Y entonces, lo soltó. Ricardo dijo que si no aceptas voluntariamente, existen procedimientos legales para declarar incapaz a una persona mayor de manejar sus propios asuntos. Esas palabras me helaron. En un instante entendí la magnitud de lo que enfrentaba. No era solo una traición familiar, era un golpe, orquestado contra mi vida y mi autonomía. Respiré profundo. Traté de calmarme. Durante 67 años había sido un hombre reflexivo, analítico, estratégico. Había construido una empresa desde cero, sobrevivido a crisis, tomado decisiones difíciles. No iban a subestimarme ahora. Gracias por decirme la verdad, María, le dije al fin con una calma extraña en la voz. Al menos ahora sé dónde estoy parado. Ella rompió en llanto, pero yo ya no la escuchaba. Esa misma tarde me senté en mi escritorio, el mismo donde tantas veces hice cuentas para sacar adelante el taller textil, y comencé a escribir una lista de todo lo que necesitaba saber. Si mi hijo y su esposa querían jugar con estrategias legales y financieras, descubrirían que habían escogido al peor rival posible. Los siguientes días fueron los más intensos de mi vida. Revisé cada documento guardado en carpetas, cada póliza, cada escritura. Todo estaba ordenado como siempre, pero yo lo miraba con otros ojos. Buscaba pistas, movimientos extraños. Y fue el miércoles 18 de marzo cuando encontré la primera alarma. En mi estado de cuenta había 2 consultas que yo no había autorizado. El banco registraba solicitudes de mi NODC, información sobre mi cuenta corriente y mi cuenta de ahorros. Las fechas coincidían con los días que Ricardo había venido a visitarnos. No dudé. Llamé de inmediato al gerente, Joaquín Salas, con quien llevaba 15 años de relación. Don Julián, me dijo con cierta incomodidad, su hijo vino con un poder notarial firmado por usted. Quería información para ayudarle con sus impuestos. ¿Un poder firmado por mí? Pregunté sintiendo que la sangre se me congelaba. Sí, señor. Verificamos la firma con la base de datos y coincidía. Colgué el teléfono con una certeza devastadora. Mi propia firma había sido falsificada. Colgué el teléfono y sentí que el piso se me hundía. La firma que habían usado era mía, o al menos lo parecía. Yo sabía que jamás había autorizado nada parecido. En ese momento entendí que la traición iba mucho más allá de una simple discusión familiar. Esto ya era un delito.
Esa misma tarde, mientras María salió a comprar medicamentos para la presión, decidí revisar el estudio que Ricardo usaba cada vez que venía a trabajar en la casa. Era una habitación pequeña al fondo del pasillo, con un escritorio lleno de libros que guardábamos desde hacía años. Abrí los cajones con cuidado, como quien busca un fantasma, y lo que encontré me dejó sin aliento. Había una carpeta azul que yo nunca había visto. Dentro estaban fotocopias de todos mis documentos personales, credencial de elector, pasaporte, escrituras de la casa, pólizas de seguros, hasta recibos médicos. De mis últimas consultas, todo perfectamente ordenado. Al final encontré lo peor, un borrador escrito a mano, con la letra de mi hijo, donde detallaba un cronograma de acciones. Abril, evaluación médica independiente. Mayo, presentar documentos legales. Junio, transferencia inicial de activos. Julio, firma definitiva. Leí esas palabras y sentí un escalofrío que me recorrió de pies a cabeza. Mi propio hijo había planificado los próximos meses de mi vida como si yo fuera un trámite más. Tomé mi celular y fotografié cada página. Si ellos llevaban un registro, yo tendría el mío. Al día siguiente, jueves, me propuse indagar más. Revisé el historial de llamadas del teléfono fijo, ese que aún conservábamos por insistencia de María. Entre los números reconocidos, había 2 que no me sonaban. Usando la guía en línea, confirmé lo que temía. Pertenecían a despachos de abogados, especializados en derecho familiar y sucesiones. Con cautela marqué al primero, fingiendo ser un interesado en procesos de incapacitación legal. La secretaria, sin sospechar nada, me explicó que habían tenido consultas recientes de familiares que buscaban proteger a adultos mayores incapaces de manejar sus bienes. La segunda llamada fue todavía más reveladora. Cuando me presenté con mi apellido, el abogado Rodrigo Gálvez me dijo sin dudar: «Ah, usted debe ser el padre de Ricardo Ortega. Él estuvo aquí la semana pasada consultando sobre procedimientos de tutela». Tuve que contenerme para no explotar. Colgué en seco, pero ya estaba todo claro. Mi hijo no solo falsificaba documentos, también buscaba declararme incapacitado. Esa noche la cena fue un suplicio. María apenas tocó su plato y evitaba mi mirada. Yo fingí normalidad, pero por dentro ardía. Le pregunté con voz tranquila: «¿Cómo estuvo tu día?» «Bien, normal», respondió rápido. Fui al mercado, luego a la farmacia. Yo ya sabía que mentía. Había visto en el registro del teléfono una llamada de 30 minutos con Ricardo justo a la hora en que yo salí a caminar. El viernes, aprovechando que María tenía cita médica, decidí registrar la recámara. En uno de los cajones de su cómoda, escondida entre su ropa, encontré una libreta pequeña con su letra. Eran notas de llamadas con Ricardo. Fechas, resúmenes y lo más inquietante, listas de mis rutinas diarias, mis horarios de salida, mis citas médicas, incluso mis estados de ánimo. Era como leer un diario secreto de mi propia vida, escrito por mi esposa, pero dirigido a mi hijo. En la última página había una frase que me heló la sangre. «Ricardo dice que todo está listo. La próxima semana hablará con papá directamente. Si se niega, procederán con el plan B». Volví a cinto sin dejar la libreta en su lugar. Ya no tenía dudas. Mi esposa se había convertido en informante, mi hijo en verdugo y mi nuera en la mente maestra. Esa noche me encerré en mi estudio. Me serví un tequila, el mismo que solía compartir con mis amigos de juventud en las reuniones de barrio, y empecé a escribir mi propio plan. Si ellos pensaban que podían jugar a las estrategias, no tenían idea de con quién se estaban metiendo. Yo no era cualquier viejo. Había levantado un taller textil en medio de crisis, lidiado con proveedores tramposos, enfrentado a bancos que me querían ahorcar con intereses abusivos. Recordé una vez, en los 90, cuando el dólar se disparó y casi pierdo todo. Pasé noches enteras buscando cómo pagar sueldos, y lo logré.
Esa experiencia me enseñó que las batallas más difíciles se ganan con paciencia, detalle y estrategia. Así que respiré hondo y me repetí, esto no es diferente, solo que ahora el enemigo está en mi propia casa. El sábado 21 de marzo decidí ampliar mi investigación más allá del hogar. La primera parada fue con mi contador de confianza, Fernando Ríos, quien llevaba más de una década manejando mis finanzas. Apenas me senté en su oficina le pregunté directo, Fernando, necesito que me digas la verdad. ¿Alguien de mi familia vino a pedirte información sobre mis cuentas? Su rostro cambió de inmediato. Don Julián, sí. Hace 3 semanas vino Paola. Dijo que usted la había enviado. Traía copias de sus documentos y detalles de sus inversiones que yo creí que solo usted conocía. ¿Y qué le diste? Pregunté sintiendo el estómago revuelto. Un resumen completo de sus activos, las propiedades, las cuentas bancarias, el plan de pensiones, las acciones, todo. Me quedé en silencio, con la rabia mordiéndome por dentro. Paola había usado los documentos robados para engañar a mi propio contador. Y te dijo para qué quería esa información. Fernando bajó la voz. Habló de una reorganización de sus inversiones como regalo de cumpleaños. Una sorpresa. La ironía me pareció insultante. Mi propio dinero estaba siendo usado para financiar el plan que pretendía dejarme sin nada. Salí de esa oficina con la determinación más grande de mi vida. No solo estaba peleando por mi patrimonio, estaba peleando por mi dignidad. El lunes siguiente me levanté más temprano que de costumbre. La noche anterior apenas dormí, repasando en mi cabeza cada pieza del rompecabezas. Documentos falsificados, llamadas secretas, consultas con abogados. Todo apuntaba a que el siguiente paso sería usar mi salud como argumento. Lo intuía, y no tardé en confirmarlo. Ese día tenía programada una revisión médica rutinaria con el doctor Sergio Aguilar, mi cardiólogo de confianza desde hacía 15 años. Era un hombre serio, de pocas palabras, pero siempre profesional. Al entrar a su consultorio lo noté distinto, más distante, casi incómodo. Don Julián, me saludó sin mirarme mucho a los ojos. Tome asiento, por favor. Nos pusimos a repasar mis análisis, y de repente me soltó. Su hijo Ricardo vino a verme la semana pasada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Para qué? Pregunté con la voz tensa. Me comentó que estaba preocupado por usted, que últimamente lo notaba confundido, con olvidos frecuentes. ¿Olvidos? Lo interrumpí, indignado. Doctor, llevo controlando mi taller durante años, haciendo cuentas, recordando fechas. ¿De dónde saca eso? Aguilar carraspeó y bajó la voz. Mire, yo no puedo entrar en detalles, pero me pidió que considerara hacerle pruebas de capacidad cognitiva. Dijo que sería por su seguridad y la de su familia. Me quedé helado. Ahí estaba, la confirmación de mis sospechas. Ricardo y Paola buscaban declarar que yo ya no estaba en condiciones de manejar mis propios asuntos. Doctor, dije mirándolo fijamente, ¿usted cree que yo estoy incapacitado? No, don Julián. Usted siempre ha sido un paciente disciplinado, lúcido. Pero entiendo que las familias a veces... Hizo una pausa incómoda. Tienen preocupaciones. Me incliné hacia él y bajé la voz. Doctor, necesito que me hable con claridad. ¿Le ofrecieron algo a cambio? Su rostro se tensó. No respondió de inmediato, pero el silencio fue suficiente para confirmarlo. Finalmente murmuró. Solo me pidieron un informe, nada más. No lo he entregado todavía. Sentí una mezcla de alivio y rabia. El último bastión de confianza, mi médico de toda la vida, también había sido tentado para ser parte del juego. Al salir del consultorio decidí caminar por el parque donde tantas veces jugué con Ricardo cuando era niño. Recordé cómo le enseñaba a andar en bicicleta, cómo corría detrás de él para que no se cayera.
¿En qué momento ese niño alegre se convirtió en un hombre dispuesto a arruinar a su propio padre? Mientras caminaba, recordé algo que me contó mi abuelo hace décadas. En la vida, Julián, los enemigos más peligrosos no son los de afuera, sino los que nacen en tu propia casa. Ese día entendí sus palabras como nunca. Por la tarde, al volver a casa, encontré a María en la cocina. Le hablé directo. Estuve con el doctor Aguilar. Me dijo que Ricardo lo visitó. María bajó la mirada, removiendo una olla como si buscara refugio en el vapor. Ricardo solo se preocupa por ti, susurró. ¿Preocuparse? Exploté. Quiere declararme incapaz. Ella dejó la cuchara y se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Julián, entiéndelo. Tienen miedo de que un día te pase algo y todo quede en desorden. ¡Desorden!, grité golpeando la mesa. He pasado toda mi vida ordenando cada detalle, cada peso, cada escritura. ¿Y ahora resulta que soy un anciano inútil? María rompió en llanto. Yo no quería esto, pero Ricardo insiste. ¿En qué es lo mejor? Me senté y la miré fijamente. ¿Y tú? ¿Estás con él o conmigo? Ella no respondió. Ese silencio fue como un cuchillo que me atravesó el alma. Esa noche no soporté quedarme en la casa. Caminé hasta la vieja cantina de Don Evaristo, en la esquina de la avenida Hidalgo, donde solía reunirme con mis amigos de juventud. El lugar seguía igual, mesas de madera gastadas, el mismo olor a tequila y canciones de José Alfredo en la rocola. Ahí me encontré con Rogelio, un viejo compañero del taller que me ayudó a levantar las primeras máquinas de coser. Le conté todo sin ocultar nada. Mira, Julián, me dijo golpeando la mesa con la mano. Si tu hijo quiere guerra, dásela, pero no desde la rabia, sino desde la estrategia. Tú eres más astuto. Sus palabras me devolvieron algo de fuerza. Rogelio tenía razón. Yo no podía dejar que la rabia me cegara. Necesitaba un plan más grande que el de ellos, un plan que no esperaran. Al volver a casa, ya entrada la medianoche, me serví otro tequila y me puse a escribir de nuevo. Esta vez, mi lista incluía aliados, el doctor Aguilar, a quien debía convencer de ponerse de mi lado, mi contador Fernando, que podía ayudarme a rastrear movimientos financieros sospechosos, y mi viejo amigo Rogelio, dispuesto a acompañarme en lo que viniera. Pero había algo más que no podía dejar pasar: la falsificación de mi firma. Eso no solo era una traición familiar, era un delito grave. Si lograba probarlo, tendría en mis manos la llave para frenar todo el plan. Y entonces se me ocurrió algo. Buscar a un grafólogo, un experto en detectar firmas falsas. Si lograba reunir pruebas, podría enfrentar a Ricardo y Paola en su propio terreno, el legal. La batalla apenas estaba comenzando, pero por primera vez desde que todo empezó, sentí que tenía una luz de esperanza. El martes 24 de marzo amanecí con una sola idea en mente. Necesitaba pruebas. No bastaba con sospechas, ni con lo que había escuchado de labios del doctor Aguilar o de mi contador. Para frenar a Ricardo y a Paola, necesitaba documentos, evidencias, algo que demostrara que estaban cruzando la línea de la legalidad. Ese mismo día, llamé a Eduardo Silva, un grafólogo forense que había conocido años atrás en una conferencia empresarial. Recuerdo que en aquel entonces me impresionó cómo podía detectar falsificaciones con apenas un vistazo. Le expliqué brevemente la situación, sin dar demasiados nombres por teléfono, y él accedió a verme al día siguiente en su oficina del centro. Mientras tanto, decidí revisar más a fondo mis papeles. Me encerré en mi estudio y saqué las carpetas que guardaba en un archivador metálico. Había contratos del taller, pólizas de seguros, comprobantes de impuestos. Todo lo que había acumulado en décadas de trabajo estaba ahí. Al pasar las páginas, recordaba cada momento. La vez que tuve que hipotecar la casa para pagar una máquina importada.
los préstamos que logré saldar con esfuerzo, las épocas en que parecía que no. Llegaríamos a fin de mes, pero salimos adelante. En medio de la revisión encontré algo que me dejó frío. Una copia simple de un poder notarial que jamás había firmado. La firma era mía, pero no lo era. Era una imitación burda, apenas disimulada. Reconocí los trazos, pero estaban forzados, como si alguien hubiese practicado una y otra vez, hasta lograr algo parecido. La rabia me llenó, pero también sentí un alivio extraño. Ahí estaba la prueba que necesitaba. Guardé el documento en un sobre y lo aseguré en el bolsillo interno de mi chaqueta. Esa tarde, cuando María entró a mi estudio, intentó sonreír como si nada pasara. ¿Otra vez revisando papeles?, preguntó con voz suave. Sí, respondí sin levantar la vista. Solo estoy ordenando un poco. Julián, su voz tembló. No quiero que pienses que estoy en tu contra. La miré fijamente. Entonces dime la verdad, María. ¿Sabías de este poder notarial? Ella se quedó en silencio, y ese silencio fue la confirmación que no necesitaba palabras. Me limité a cerrar la carpeta y cambiar de tema. Dentro de mí, algo se rompió. Al día siguiente fui a ver al grafólogo. Eduardo me recibió en una oficina sencilla, llena de lupas, lámparas y carpetas, de casos. Después de escuchar mi relato, examinó el documento con atención. Usó luz ultravioleta, comparó trazos, analizó presión de la pluma. Don Julián, dijo al cabo de unos minutos, esto es claramente una falsificación. La firma no corresponde a sus patrones naturales de escritura. ¿Está seguro?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Absolutamente. Puedo hacerle un informe pericial que tendría validez en un juicio. Respiré aliviado. Esa era la pieza que necesitaba. Le pedí que comenzara el informe de inmediato. De regreso a casa, pasé por la iglesia del barrio. No soy un hombre excesivamente religioso, pero esa tarde sentí la necesidad de sentarme en silencio frente al altar. Miré la luz que entraba por los vitrales y pensé en mis padres, en cómo me enseñaron que el respeto era la base de la familia. Me pregunté qué dirían si vieran lo que estaba ocurriendo con su nieto. Esa noche, durante la cena, Ricardo apareció sin avisar. Paola lo acompañaba con esa sonrisa calculada que tanto me incomodaba. Traían vino y un pastel, como si fuera una visita cordial. «Papá», dijo Ricardo al sentarse, «queremos hablar contigo». Lo miré sin decir nada, esperando su jugada. «Mira», continuó, «no queremos que pienses que esto es una guerra. Solo queremos lo mejor para ti. El futuro puede ser incierto, y lo mejor es organizarnos ahora». Paola intervino con voz melosa. «Así puedes estar tranquilo, Julián. Tendrás seguridad, y nosotros nos encargaremos de todo». Me serví un poco de vino. Lo probé lentamente y respondí con calma. «Interesante. ¿Y cómo piensan encargarse de todo? ¿Con poderes notariales falsificados?» El silencio cayó como un ladrillo. Ricardo abrió los ojos sorprendido. Paola apretó su copa con fuerza. María, en la cabecera, bajó la mirada. «No sé de qué hablas», balbuceó Ricardo. «De esto», dije sacando el documento de mi chaqueta y colocándolo sobre la mesa. El color se les fue del rostro. Yo me limité a mirarlos con serenidad. «Un grafólogo ya confirmó que esto es falso», continué. «¿Quieres explicarme, hijo, por qué alguien falsificaría mi firma para obtener acceso a mis cuentas?» Ricardo tragó saliva. Paola intentó intervenir, pero la callé con un gesto. «Mira, papá», comenzó Ricardo. «No entiendes. Esto es por tu bien». «¿Por mi bien?», respondí alzando la voz. «Traicionar a tu padre, robarle, declararlo incapaz, todo eso es por mí. ¿Bien?». María rompió en llanto. Paola tomó a Ricardo del brazo y lo obligó a levantarse. «No tenemos que aguantar esto», dijo con frialdad. «Nos vamos». Cuando la puerta se cerró tras ellos,
Quedamos en silencio. María intentó acercarse, pero me aparté. Julián, susurró. No los denuncies, por favor. La miré con una mezcla de tristeza y decepción. María, ya no se trata solo de dinero. Se trata de dignidad. Esa noche dormí poco, pero con una decisión tomada. No iba a dejar que me destruyeran. Si querían guerra, la tendrían. Y ahora yo tenía la primera bala. La prueba de la falsificación. La mañana siguiente amaneció con una claridad distinta. Por primera vez en semanas no me sentía derrotado, sino preparado. El informe del grafólogo era mi primer escudo, y ahora necesitaba una espada. Sabía que tarde o temprano, Ricardo y Paola intentarían dar el siguiente golpe, y yo debía anticiparme. Ese miércoles me dirigí al despacho de un viejo conocido, el abogado Héctor Manríquez. Lo había conocido en los años en que el taller textil enfrentaba demandas laborales. Era un hombre serio, con fama de duro, y siempre había demostrado lealtad. Cuando entré a su oficina, me recibió con la misma energía que recordaba. «Julián, ¿cuánto tiempo?», exclamó estrechándome la mano. «¿Qué te trae por aquí?». Me senté frente a él y no di rodeos. Le conté todo, desde la cena fatídica hasta la falsificación de mi firma. Héctor escuchó en silencio, tomando notas con precisión quirúrgica. «Esto es grave», dijo al terminar. «Si tu hijo y tu nuera falsificaron un poder notarial, están cometiendo un delito. Y si además intentan declararte incapaz sin fundamento, estaríamos frente a un fraude procesal». Saqué el sobre con el informe del grafólogo y se lo entregué. Héctor lo leyó con atención, asintiendo con la cabeza. «Con esto ya tienes una base sólida. Lo siguiente será proteger tus bienes de inmediato». «¿Cómo?», pregunté. «Hay mecanismos legales para blindar tu patrimonio, fideicomisos, movimientos estratégicos, incluso medidas cautelares. Pero antes necesito que me confirmes algo. ¿Estás dispuesto a enfrentar a tu propio hijo en los tribunales?». La pregunta me atravesó como una daga. Cerré los ojos y recordé a Ricardo de niño, cuando corría hacia mí gritando: «Papá, atrápame si puedes», en el jardín. Esa imagen me desgarró, pero luego pensé en el hombre que había falsificado mi firma y conspirado contra mí. «Sí», respondí con firmeza. «Estoy dispuesto». Héctor sonrió con seriedad. «Entonces empecemos». Salí de su despacho con una carpeta de estrategias. Me sentía como en mis años de empresario, cuando cada decisión era un movimiento en un tablero de ajedrez. Y justo eso era ahora, una partida donde no podía dar un paso en falso. Por la tarde, decidí visitar a Rogelio en su taller de carpintería. El olor a madera recién cortada me recibió con un golpe de nostalgia. Rogelio, con sus manos llenas de polvo, me ofreció una cerveza y me escuchó pacientemente. «Mira, Julián», me dijo, «en los negocios siempre supiste adelantarte a los proveedores tramposos. Haz lo mismo aquí. No solo esperes a que te ataquen, muévete antes». Esa frase me quedó grabada. Esa noche, mientras María dormía, encendí la lámpara de mi escritorio y comencé a escribir. Una lista de movimientos preventivos. Recordé una lección que aprendí en los 90, cuando la crisis económica nos golpeó fuerte. El que se paraliza, pierde. Yo no iba a paralizarme. Primero, debía asegurar mis cuentas. Al día siguiente fui al banco y pedí hablar con Joaquín Salas, el gerente. Con voz firme le ordené bloquear cualquier intento de acceso con poderes notariales, aunque parecieran auténticos. «Solo yo, en persona, podré autorizar movimientos», le dije. Él me miró con respeto y me aseguró que así sería. Segundo, debía poner a salvo mis propiedades. Siguiendo el consejo de Héctor, comencé a preparar un fideicomiso donde yo conservaría el control absoluto, pero que me protegería de maniobras externas. Y tercero, debía reunir pruebas adicionales, porque si llegaba el momento de enfrentar a Ricardo en un juzgado, no bastaría con un documento falsificado. Debía mostrar
El patrón completo de manipulación. Fue en ese punto cuando decidí observar a mi familia más de cerca. Me convertí en un espía dentro de mi propia casa. Escuchaba conversaciones, revisaba papeles olvidados, tomaba nota de cada detalle sospechoso. Incluso comencé a grabar algunas pláticas con el PO, celular escondido en el bolsillo. Un viernes por la tarde, mientras María hablaba por teléfono en el patio, escuché claramente cuando decía: «Sí, Ricardo, ya está casi todo listo. El abogado dijo que con el informe médico no habrá problema». Mi corazón se aceleró. Así que seguían intentando arrastrar al doctor Aguilar a su juego. Decidí actuar de inmediato. Esa misma noche llamé al doctor y lo cité en la cafetería frente al hospital. Cuando nos vimos, fui directo. «Doctor, necesito que me dé su palabra de que no firmará ningún informe en mi contra». Aguilar me miró con incomodidad. «Don Julián, entiendo su preocupación, pero su hijo es insistente. Me ha ofrecido una buena suma de dinero». Sentí que la sangre me hervía. «¿Entonces mi salud tiene precio, doctor?». Él me sostuvo la mirada, y tras un silencio incómodo dijo: «Mire, yo no quiero problemas, pero le prometo algo si me citan. No firmaré nada que no corresponda». No era una victoria total, pero al menos tenía un compromiso verbal. Al volver a casa, María me esperaba en la sala. Tenía los ojos hinchados de llorar. «Julián», dijo con voz rota, «no sigas con esto. Es nuestro hijo». «María», le respondí, «nuestro hijo. Dejó de serlo el día que decidió robarme en vida». Ella quiso responder, pero no pudo. Yo subí a mi estudio y cerré la puerta con llave. Ya no quedaban dudas. La guerra estaba declarada, y yo no pensaba rendirme. El lunes 30 de marzo desperté con una sensación extraña. El aire en la casa estaba más denso, como si María cargara un secreto aún más pesado que los anteriores. Me preparé un café y me encerré en mi estudio. No podía bajar la guardia. Sentía que Ricardo y Paola estaban preparando otro movimiento. Decidí revisar de nuevo mis estados de cuenta en línea. Gracias a los años de 1900, disciplina, siempre había llevado un control estricto de mis finanzas. Pero esa mañana, al comparar los saldos con los apuntes de mi libreta personal, noté una diferencia de más de 200,000 pesos. Llamé de inmediato al banco y pedí hablar con Joaquín, el gerente. «Don Julián», me dijo con voz nerviosa. Ese retiro fue autorizado por su hijo Ricardo. Tenía un poder notarial con su firma. «Otra vez ese maldito poder», exclamé. Le dije que estaba falsificado. El silencio del otro lado del teléfono fue revelador. Finalmente Joaquín admitió: «Entiendo, pero las operaciones ya se hicieron. El dinero se transfirió a una cuenta a nombre de Paola». Colgué con la sangre hirviendo. No era solo un plan a futuro. Ya habían empezado a despojarme en presente. Esa tarde cité a mi abogado Héctor en mi casa. Le mostré los documentos y las transferencias. Héctor golpeó la mesa con rabia contenida. «Esto es suficiente para presentar una denuncia formal». «Ya no estamos hablando de intenciones, Julián. Estamos hablando de un robo en toda regla». María entró justo en ese momento, escuchando las últimas palabras. «¿Denuncia?», preguntó con voz quebrada. «¿Vas a denunciar a tu propio hijo?». La miré fijamente. «María, él dejó de ser hijo cuando falsificó mi firma y vació mis cuentas». Ella se desplomó en el sillón y se cubrió el rostro con las manos. Yo, en cambio, sentí una fuerza renovada. Ya no se trataba solo de defenderme, se trataba de recuperar lo que era mío. Esa noche llamé a Rogelio. Nos encontramos en la cantina de siempre. Le conté todo y él me dio un consejo que me hizo reflexionar. «Mira, Julián, el enemigo juega sucio, pero tú puedes jugar con la verdad. ¿Qué pasaría si todos supieran lo que están haciendo Ricardo y Paola?». Me quedé en silencio. Nunca había pensado en exponerlos públicamente. Yo siempre fui un hombre discreto, alguien que resolvía los problemas puertas adentro. Pero tal vez había llegado la hora de cambiar. Al volver a casa,
Pasé por el cajón donde guardaba fotografías antiguas. Encontré una imagen de Ricardo cuando era niño, con las manos llenas de pintura, sonriendo frente a un mural que hicimos juntos en el jardín. Recordé cómo presumía a sus amigos diciendo que su papá era el mejor del mundo. Esa memoria me golpeó fuerte. ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de robarme? La respuesta me dolió, pero fue clara. Paola había sembrado la ambición y él había decidido regarla. Los días siguientes fueron tensos. Ricardo y Paola no aparecieron, pero María estaba inquieta. Caminaba por la casa como un fantasma. Hasta que el jueves 2 de abril recibí una llamada inesperada. Era del despacho de Rodrigo Gálvez, aquel abogado con el que ya había tenido contacto indirecto. Don Julián, me dijo su secretaria, necesitamos confirmación de su asistencia a la evaluación médica programada para la próxima semana. ¿Qué evaluación?, pregunté sorprendido. Una valoración cognitiva, solicitada por su hijo para determinar si está en condiciones de administrar sus bienes. La sangre me hirvió de nuevo. Confirmaban lo que sospechaba. Querían declararme incapaz. Colgué sin responder y de inmediato marqué a Héctor. Ya dieron el siguiente paso, le dije. Quieren meterme a exámenes médicos. Perfecto, respondió él con calma. Eso nos conviene. Tú estás lúcido, Julián. Si te sometes a la evaluación, saldrás bien, y su plan se derrumba. ¿Y si manipulan al médico?, pregunté desconfiado. Entonces grabaremos todo el proceso y exigiremos un peritaje independiente. No te preocupes, yo me encargo. Esa noche casi no dormí. Me quedé en mi estudio con los documentos frente a mí, repasando cada paso. Decidí que no solo me defendería en silencio, también empezaría a dejar constancia escrita de todo lo que ocurría. Comencé un diario personal, anotando fechas, llamadas, conversaciones y movimientos sospechosos. Ese diario sería mi arma secreta si todo llegaba a un tribunal. El viernes, mientras caminaba por el parque, me encontré con un vecino, don Ramón, un hombre mayor que siempre admiré por su sabiduría sencilla. Le conté a grandes rasgos que mi familia estaba intentando quitarme lo que era mío. Él me miró con ojos firmes y me dijo: «Mira, Julián, la sangre no siempre une. A veces hay que elegir entre tu paz y tu apellido». Sus palabras me acompañaron todo el día. Esa noche, mientras María dormía, recibí un mensaje anónimo en mi celular. «No confíes en nadie. El plan B ya está en marcha». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Quién me lo enviaba? ¿Un aliado oculto? ¿O alguien dentro del propio grupo de Ricardo que tenía remordimientos? Guardé el mensaje en mi diario y decidí que, pasara lo que pasara, estaría listo. Ya no era el Julián ingenuo que se sorprendía en la mesa de la cena. Ahora era un hombre en guardia, dispuesto a todo. El lunes 6 de abril amanecí con el estómago revuelto. Ese era el día de la famosa evaluación médica que Ricardo y Paola habían organizado a mis espaldas. No sabía si reírme o enfurecerme. Pretendían declarar que yo estaba incapacitado cuando yo me sentía más lúcido que nunca. Me levanté temprano, me puse un traje gris, el mismo que usaba en mis reuniones más importantes del taller textil, y me miré al espejo. Me juré a mí mismo que no daría ni una sola señal de debilidad. Ese examen no sería una trampa, sería mi escenario. A las 10:00 de la mañana llegamos al consultorio del neurólogo, un tal doctor Iván Herrera, recomendado por Paola. Yo había insistido en que Héctor, mi abogado, me acompañara. Apenas llegamos noté la incomodidad del doctor. No esperaba que tuviera un testigo legal sentado a mi lado. «Bien, don Julián», comenzó el doctor con tono neutro. «Hoy haremos una valoración cognitiva, pruebas de memoria, atención y orientación». Asentí sin miedo. Había pasado noches enteras leyendo, repasando datos y practicando juegos mentales. No iba a darles el gusto de encontrarme vulnerable.
La primera prueba fue sencilla. Recordar una serie de palabras. Después me pidió dibujar un reloj marcando las 11:10. Sonreí para mis adentros. Recordé a la perfección aquel reloj que colgaba en el taller, donde siempre empezábamos la jornada a esa hora. Luego vinieron las preguntas de orientación. Fecha, lugar, presidente, en turno. Respondí cada una con seguridad. Incluso añadí detalles históricos que no me habían pedido, para dejar claro que mi mente estaba más que despierta. En un momento, el doctor me mostró una figura geométrica y me pidió copiarla. Me tomé mi tiempo, con calma, y la dibujé casi idéntica. Muy bien, dijo sorprendido. Héctor sonrió satisfecho. Cuando terminamos, Herrera se quedó unos minutos tomando notas. Finalmente levantó la mirada. Don Julián, según esta evaluación, usted se encuentra en pleno uso de sus facultades. No hay indicio alguno de deterioro cognitivo. Me recosté en la silla, con una satisfacción silenciosa. Había ganado la primera batalla médica. Pero justo cuando me levantaba para irme, la puerta se abrió y entraron Ricardo y Paola. Venían sonrientes, como si ya tuvieran el resultado en sus manos. Al verlos, sentí que la sangre hervía, pero mantuve la compostura. ¿Y bien, doctor?, preguntó Paola con tono confiado. ¿Qué dice la evaluación? Herrera dudó un instante antes de responder. El señor Julián está en plenas facultades. No hay base para considerar incapacidad alguna. El rostro de Paola cambió de inmediato. Ricardo, en cambio, se limitó a apretar la mandíbula. Yo los miré directo a los ojos. «¿Ven?», les dije con calma. «No podrán derrumbarme tan fácilmente». Ellos no respondieron. Salieron del consultorio con pasos apresurados, como animales heridos. De camino a casa, Héctor me felicitó. «Fue perfecto, Julián. No solo les cerraste la puerta médica, también nos diste un documento que prueba tu lucidez». Esa noche, mientras cenaba solo, María apenas probó bocado y se excusó temprano. Me serví una copa de vino y pensé en cómo el destino tiene ironías. Ellos habían organizado esa evaluación como arma, y terminó siendo mi mejor defensa. Al día siguiente decidí reforzar mi estrategia. Llamé a Eduardo, el grafólogo, y le pedí que preparara su informe final con carácter de urgencia. También hablé con Héctor para iniciar el proceso de denuncia por falsificación y fraude, pero en el fondo sabía que no podía limitarme a la vía legal. Sí, Ricardo y Paola habían llegado tan lejos. Era porque confiaban en la sombra, en que nadie más supiera lo que hacían. Tal vez era hora de sacarlos a la luz. Recordé lo que me dijo Rogelio en la cantina. Que todos sepan la verdad. Esa frase me rondaba como un eco. ¿Qué pasaría si mis vecinos, mis amigos, incluso mis antiguos empleados se enteraban de que Ricardo estaba robando a su propio padre? Decidí hacer una prueba. El jueves me reuní con un viejo conocido, don Álvaro, ex socio del taller que ahora trabajaba en la Cámara de Comercio local. Le conté lo ocurrido con detalle y le mostré el informe preliminar del grafólogo. Don Álvaro abrió los ojos incrédulos. «Julián, esto es gravísimo. Si lo haces público, Ricardo no tendrá dónde esconderse». Su apoyo me dio confianza. Esa noche escribí en mi diario: «Ya no soy solo un hombre defendiendo sus bienes. Soy alguien defendiendo la verdad. Y la verdad tiene más fuerza de la que ellos imaginan». El viernes por la mañana, mientras caminaba por el parque, recibí otro mensaje anónimo en mi celular. «Cuidado, Paola no se detendrá. Ahora buscará otra vía». Me detuve en seco. Sentí el mismo escalofrío que con el primer mensaje. No sabía si debía confiar en ese remitente misterioso, pero sus advertencias hasta ahora resultaban ciertas. Al volver a casa, encontré a María en el jardín, regando sus rosas. La observé un momento en silencio. Ella, que había sido mi compañera de toda la vida, seguía atrapada en un dilema imposible. Cuando me acerqué, me dijo con voz apagada:
Ricardo vendrá este fin de semana. Quiere hablar contigo otra vez. Sonreí con ironía. Perfecto. Esta vez, no será él quien tenga la ventaja. Esa noche me encerré en mi estudio. Con los documentos, el informe médico y el grafólogo de mi lado, sentí que estaba por dar un golpe que ellos no esperaban. La guerra seguía, pero ahora yo tenía el tablero a mi favor. El sábado 11 de abril amaneció con un aire extraño en la casa. María se levantó temprano, arregló la sala, preparó café y puso el mantel de las visitas. Era evidente, Ricardo vendría con su discurso ensayado. Yo, en cambio, ya estaba listo para recibirlo. Había pasado toda la noche revisando mis documentos, ordenando pruebas y escribiendo en mi diario cada detalle que debía recordar. A las 11 en punto, escuché el motor de su coche estacionarse frente a la casa. Bajé lentamente las escaleras, con paso firme, como quien baja al ruedo de una plaza. Paola entró primero, sonriente, con un tono de cortesía que me resultó casi ofensivo. Ricardo venía detrás, serio, con un maletín en la mano. «Papá», dijo al verme, «necesitamos hablar». «Adelante», respondí con calma, invitándolos a sentarse en la mesa del comedor. María se quedó de pie, nerviosa, como si esperara que aquello terminara en gritos. Ricardo abrió el maletín y sacó varios papeles. «Traje unas propuestas», comenzó. «No queremos que pienses que esto es un robo, sino una reestructuración. Mira, aquí están los planes. Venta de la casa, inversión en propiedades más rentables, manejo de tus cuentas con asesoría profesional». Lo interrumpí con un gesto de la mano. «Antes de que sigas, Ricardo, quiero mostrarte algo». Saqué de mi carpeta el informe del grafólogo y lo coloqué sobre la mesa. «Esto demuestra que alguien falsificó mi firma en un poder notarial. ¿Quieres decirme quién fue?» El silencio fue brutal. Paola intentó mantener la compostura, pero su rostro se tensó. Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «Papá», balbuceó, «no entiendes». «Al contrario», lo interrumpí. «Entiendo demasiado bien. Tú y tu esposa han intentado despojarme con engaños. Y no solo tengo pruebas, también tengo un abogado dispuesto a llevar esto ante un juez». María intervino desesperada. «Por favor, Julián, no conviertas esto en una guerra legal. Es tu hijo». La miré con dureza. «María, él comenzó la guerra el día que decidió robarme en vida». Paola tomó la palabra, con esa voz melosa que ocultaba veneno. «No seas dramático, Julián. Esto es por tu seguridad. No querrás terminar como esos viejos que pierden todo por no planear». Me incliné hacia adelante y hablé despacio, mirándola directo a los ojos. «Se equivoca, señora. El único que va a perder aquí es usted». Ricardo se levantó de golpe, golpeando la mesa. «Basta, papá. Si no cooperas, iremos por la vía legal». Me puse de pie con la misma calma con la que lo hacía en las juntas del taller. Saqué otro documento, el resultado de la evaluación médica con el doctor Herrera. Aquí está la prueba de que estoy en plenas facultades. Si se atreven a presentarme como incapaz, estarán cometiendo un fraude procesal. Ricardo se quedó mudo. Paola apretó los labios, furiosa. María lloraba en silencio. Entonces, con un tono frío que nunca había usado, con mi hijo dije: «Ricardo, tienes dos caminos, detenerte ahora o seguir adelante y enfrentarme en un tribunal. Te advierto que no pienso dar un paso atrás». El silencio se hizo eterno. Finalmente, Paola tomó a Ricardo del brazo y lo arrastró hacia la puerta. «No pierdas el tiempo, amor», dijo. «Ya veremos cómo lo resolvemos». Cuando la puerta se cerró, María se derrumbó en el sillón, sollozando. «No los denuncies, Julián», me suplicó. «Te lo ruego». Me acerqué y le hablé con voz firme, pero sin rabia. «María, ya no puedo confiar en nadie, solo en mí mismo». Subí a mi estudio y cerré la puerta, con llave.
Me serví un tequila y abrí mi diario. Escribí cada detalle de la reunión, cada palabra, cada gesto. Ese cuaderno se estaba convirtiendo en mi aliado silencioso, mi memoria de batalla. Pero mientras escribía, recordé el mensaje anónimo que había recibido días atrás. El plan B ya está en 1900 en marcha. Si Ricardo y Paola se habían topado con un muro legal y médico, buscarían otra vía. ¿Cuál sería? Esa noche me costó dormir. Soñé con el taller, con las máquinas de coser funcionando, con Ricardo de niño jugando entre rollos de tela. Al despertar, sentí una mezcla de nostalgia y rabia. Tenía que estar listo para lo que viniera. El domingo, mientras caminaba por el parque, me crucé con don Ramón, mi vecino. Le conté a grandes rasgos lo que había pasado. Él me miró con seriedad y dijo: «Julián, no subestimes la ambición. Cuando alguien quiere algo con tanta desesperación, no se detiene fácilmente». Sus palabras me hicieron reflexionar todo el día. Esa tarde recibí una llamada desconocida. Contesté con cautela. «¿Don Julián?», dijo una voz femenina al otro lado. «Sé lo que está pasando. Y créame, todavía no ha visto lo peor». El escalofrío que sentí me recorrió la espalda entera. La voz colgó sin dar más explicación. Guardé la llamada en mi diario y me quedé mirando por la ventana. La guerra estaba lejos de terminar, y la sombra del plan B se hacía cada vez más real. El lunes 13 de abril, desperté con la sensación de que algo estaba a punto de estallar. La llamada Tau, misteriosa del día anterior, seguía resonando en mi cabeza. Todavía no ha visto lo peor. Me preparé un café fuerte y me senté en mi estudio a repasar mis notas. Tenía documentos, informes, pruebas, pero también sabía que Ricardo y Paola no se detendrían. A media mañana recibí una visita inesperada. El cartero dejó un sobre oficial con sello judicial. Lo abrí con manos firmes, aunque el corazón me latía fuerte. Era una notificación. Mi hijo había solicitado formalmente una tutela preventiva para administrar mis bienes, alegando riesgo inminente de incapacidad. Me quedé en 1900 de silencio, leyendo cada palabra con rabia contenida. No habían perdido tiempo. A pesar de la evaluación médica que me favorecía, ya estaban usando sus contactos legales para intentar arrebatarme todo. De inmediato llamé a Héctor, mi abogado. «Lo presentía, Julián», dijo con tono grave. «Este es su plan B. Saben que no pudieron incapacitarte médicamente, así que buscan un juez que acepte la tutela como medida de protección». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Contraatacar. Tienes pruebas sólidas, el informe del grafólogo, la evaluación médica, los movimientos sospechosos en tus cuentas. Prepararemos una defensa que no solo frene su solicitud, sino que los deje expuestos como lo que son: estafadores». Colgué con una mezcla de enojo y determinación. Me serví otro café y caminé por la casa. En el pasillo, me detuve frente a una fotografía familiar. Ricardo, Paola, María y yo en la playa de 1800, Mazatlán, hace años. Todos sonriendo. Aquella sonrisa ahora me parecía una máscara. Por la tarde decidí salir a despejarme. Caminé hasta la plaza central, donde solía llevar a Ricardo de niño a comer helado. Mientras veía a los niños correr, recordé cómo él me pedía una paleta de limón y luego me daba la mitad. ¿Dónde quedó ese hijo? ¿En qué momento el cariño se transformó en codicia? Al volver, encontré a María esperándome en la sala. Tenía el rostro cansado, los ojos rojos. «Julián», me dijo con voz baja, «Ricardo vino esta mañana. Me pidió que te convenciera de aceptar la tutela de manera voluntaria. Dice que si lo haces así, todo será más fácil». La miré incrédulo. «¿Más fácil para quién, María? ¿Para mí o para él?». Ella bajó la mirada y no respondió. Me dolió más su silencio que cualquier palabra. Esa noche, incapaz de dormir, abrí mi diario y escribí: «La guerra ya no es silenciosa. Ahora está en los tribunales y debo estar listo para pelear con todo».
Al día siguiente, Héctor me citó en su despacho. Llevaba una carpeta gruesa con documentos. Aquí está nuestra estrategia, me explicó. Primero, presentaremos el informe del grafólogo para demostrar falsificación. Segundo, adjuntaremos la evaluación médica. Y tercero, pediremos al banco un informe oficial de los retiros ilegales. Con esto no solo tumbamos la tutela, también abrimos la puerta a una denuncia penal. Asentí en silencio. Era un plan sólido. Antes de irme, Héctor me miró con seriedad. Julián, prepárate. Ricardo y Paola no se quedarán de brazos cruzados. Seguramente intentarán usar la opinión pública, mostrarte como un viejo terco y obstinado. Sus palabras se cumplieron más rápido de lo que pensé. El jueves 16 de abril recibí una llamada de Rogelio. «Julián, prende la televisión», me gritó. Encendí el noticiero local y lo vi. Ricardo estaba dando una entrevista en un programa matutino. Con tono calmado y fingida preocupación, decía: «Mi padre ya no está en condiciones de manejar sus bienes. Queremos protegerlo de estafadores externos. No buscamos beneficio personal, solo su bienestar». Paola, sentada a su lado, asentía con una expresión de falsa ternura. «Amamos mucho a don Julián», añadió. «Solo queremos lo mejor para él». Sentí que la rabia me quemaba. No solo me estaban atacando en tribunales, ahora también en la opinión pública. Querían pintarme como un anciano, incapaz y testarudo. María estaba en la cocina cuando lo vio en la televisión. Se llevó las manos a la boca y rompió a llorar. «Julián», dijo, «¿cómo llegaron a esto?» La abracé, aunque dentro de mí estaba lleno de ira. «Llegaron porque lo permitimos, María, pero aquí se acaba su juego». Esa misma noche llamé a don Álvaro, de la Cámara de Comercio. Le pedí que organizara una reunión con algunos conocidos influyentes. «Quiero contar mi versión», le dije. «No voy a dejar que mi nombre quede manchado por la ambición de Ricardo y Paola». Álvaro aceptó de inmediato. Cerré el día escribiendo en mi diario: «Ellos tienen la televisión, yo tengo la verdad. La verdad tarda, pero llega». Al apagar la luz, supe que la guerra había escalado a un nivel nuevo. Ya no era un conflicto familiar oculto, era una batalla pública. Y yo estaba dispuesto a darla hasta el final. El lunes 20 de abril, amanecí, con la determinación clara. Ya no bastaba con defenderme en silencio. Si Ricardo y Paola habían decidido usar la televisión para pintarme como un anciano incapaz, yo debía salir a la luz con la verdad. Y esa tarde tendría la oportunidad perfecta. La reunión que don Álvaro organizó en la Cámara de Comercio. Me vestí con un traje oscuro. Me até la corbata con la misma precisión con la que lo hacía en mis días de empresario, y salí de casa con una carpeta bajo el brazo. María me observaba desde el umbral, con lágrimas contenidas. «Julián», me dijo en voz baja, «¿de verdad vas a exponer a tu hijo frente a todos?» La miré con firmeza. «María, él me expuso primero. Ahora es mi turno». La reunión fue en un salón discreto, con una mesa larga rodeada de rostros conocidos, comerciantes, viejos socios, vecinos influyentes. Todos me recibieron con respeto, aunque noté cierta curiosidad morbosa en sus miradas. Sabían que había un escándalo en mi familia y querían escuchar mi versión. Don Álvaro abrió la sesión. «Amigos, estamos aquí porque Julián tiene algo importante que compartir. Lo escucharemos con atención». Me puse de pie, respiré hondo y comencé. «Ustedes me conocen desde hace décadas. Saben que levanté mi taller desde cero, que siempre he sido un hombre de trabajo, de palabra. Nunca imaginé estar aquí para hablar de algo tan doloroso, la traición de mi propio hijo». Un murmullo recorrió la sala. Yo continué con voz firme. «Ricardo y su esposa Paola han intentado despojarme de mis bienes. Falsificaron mi firma en un poder notarial, retiraron dinero de mis cuentas
y han intentado declararme incapaz para quedarse con todo. Algunos asistentes abrieron los ojos incrédulos. Saqué la carpeta y mostré copias del informe del grafólogo y de la evaluación médica. Aquí están las pruebas. No son palabras al aire. Un perito confirma la falsificación. Un neurólogo certifica que estoy en pleno uso de mis facultades. Un comerciante levantó la voz. Pero en la televisión dijeron que era por tu seguridad, Julián. Lo miré directo. Seguridad es seguridad robar a tu propio padre en vida. ¿Es seguridad vaciarle las cuentas y exponerlo en público como un incapaz? Eso no es amor, es ambición disfrazada. El ambiente cambió. Vi en los rostros un giro, incredulidad que se transformaba en indignación. Don Álvaro intervino. Señores, esto es grave. No podemos permitir que un hombre que siempre ha sido ejemplo de trabajo y honestidad sea destruido por calumnias. Al final de la reunión, varios se acercaron a estrecharme la mano. Uno de ellos, dueño de una cadena de ferreterías, me dijo: «Cuenta conmigo, Julián. Si necesitas testigos de tu lucidez, yo lo seré». Salí de ahí con una fuerza renovada. Ya no estaba solo. Esa noche, al llegar a casa, encontré a María sentada en el sillón, mirando fijamente la televisión apagada. Hablé con Ricardo. Susurró: «Está furioso. Dice que no tienes derecho a ensuciar su nombre». Me acerqué y le respondí con calma: «María, él ensució su nombre el día que decidió traicionarme. Yo solo estoy mostrando la verdad». Ella rompió en llanto. No supe si lloraba por él, por mí, o por la familia que ya nunca sería la misma. El martes por la mañana recibí una llamada de Rogelio. «Amigo, hiciste ruido. Ayer en la cantina no. Se hablaba de otra cosa. Todos están de tu lado». Sonreí con amargura. Nunca imaginé que mi vida personal se convirtiera en tema de conversación pública. Pero quizá era necesario. Esa misma tarde recibí un nuevo mensaje anónimo. «Ellos no se quedarán quietos. Prepárate para un golpe más bajo. Mesón». Quedé mirando la pantalla del celular con el corazón acelerado. ¿Qué más podían intentar? Ya habían usado a médicos, abogados, bancos y televisión. ¿Qué quedaba? La respuesta llegó pronto. El jueves, mientras regresaba de hacer unas compras, encontré la fachada de mi casa pintada con aerosol rojo. «Viejo loco». Me quedé de pie, leyendo esas palabras como si fueran un cuchillo clavado en el pecho. María salió corriendo detrás de mí y se tapó la boca horrorizada. «Julián, ¿quién haría esto?». Lo supe de inmediato. No era un desconocido. Era un mensaje, una forma de humillarme públicamente, de hacerme parecer un demente frente al vecindario. Respiré profundo y entré a la casa. No dije nada. Pero en mi diario escribí: «El plan B ya está en marcha. Ahora buscan destruir mi reputación. No lo permitiré». Esa noche llamé a Héctor. «Quiero acelerar la denuncia», le dije. «No basta con defenderme, quiero contraatacar». Su respuesta fue contundente. «Entonces prepárate, Julián. La verdadera batalla apenas comienza». El lunes 27 de abril, amanecí con una mezcla de cansancio y determinación. Los grafitis en mi fachada habían sido borrados, pero la herida en mi orgullo seguía fresca. Esa humillación no quedaría impune. Esa misma mañana me reuní con Héctor en su despacho para dar el paso que había estado postergando: la denuncia penal. «Julián», me dijo al estrecharme la mano, «ha llegado el momento de dejar de reaccionar y empezar a atacar». Sobre la mesa había una carpeta gruesa, con mi nombre. Héctor la abrió y comenzó a enumerar. Primero, falsificación de documentos con el peritaje del grafólogo. Segundo, fraude, por el retiro ilegal de tus cuentas. Tercero, daño moral, por la campaña pública que emprendieron en tu contra. Asentí en silencio. Cada palabra era un golpe, directo contra Ricardo y Paola. Firmé los documentos con calma, sintiendo que esa firma, la auténtica, la mía, era una declaración de guerra. «Con esto», continuó Héctor,
Mañana mismo presentamos la denuncia ante la fiscalía. Te advierto, el proceso será duro, habrá audiencias, careos, y ellos no. Se quedarán de brazos cruzados. No me importa, respondí. Prefiero un tribunal que vivir bajo el yugo de su traición. Al salir del despacho respiré hondo. La decisión estaba tomada. Ya no era solo un padre herido. Era un hombre dispuesto a llevar a su hijo y a su nuera ante la justicia. Esa misma tarde, como si lo hubieran presentido, Ricardo y Paola aparecieron en otro programa de televisión. Esta vez ya no fingían ternura, sino preocupación indignada. Mi padre está siendo manipulado por terceros, declaró Ricardo. Personas interesadas lo están envenenando contra su propia familia. Paola, con su tono calculado, añadió: es triste verlo así, atacando a quienes más lo aman. Lo único que buscamos es protegerlo. Sentí náuseas al escucharlos. No solo me estaban robando, ahora intentaban retratarme como un títere manipulado por mi abogado y mis amigos. Apagué el televisor con rabia y me serví un tequila doble. En mi diario escribí: me llaman manipulado. No saben que cada decisión es mía. Si antes estaba decidido, ahora estoy obligado. Al día siguiente, Héctor y yo acudimos a la fiscalía. Presentamos los documentos, los informes periciales y los estados de cuenta. El agente del Ministerio Público revisó todo con seriedad. Esto es fuerte, don Julián. Vamos a citar a su hijo y a su nuera a declarar. Salí de ahí con una sensación extraña, alivio mezclado con tristeza. Nunca pensé que vería el nombre de mi propio hijo en una carpeta de investigación. Esa noche, María me enfrentó. Tenía el rostro desencajado. ¿Qué hiciste, Julián?, me gritó. Me llamó Ricardo. Dice que lo denunciaste. Lo denuncié porque me robó, respondí sin levantar la voz. Es tu hijo, insistió ella entre lágrimas. Y yo soy su padre, pero eso no le da derecho a destruirme. El silencio que siguió fue insoportable. María subió las escaleras y cerró la puerta de su recámara. Desde ese día empezó a dormir sola. Mientras tanto, la guerra pública se intensificó. Ricardo y Paola difundieron notas en redes sociales, entrevistas en radio y artículos en blogs locales. Me pintaban como un anciano irascible, incapaz de aceptar la ayuda de su familia. Un vecino me mostró una publicación en la que incluso usaban fotos mías recientes, tomadas sin permiso, acompañadas de titulares como «Empresario jubilado en crisis mental». El golpe era bajo, pero no inesperado. Rogelio me llamó, indignado. «Esto es un linchamiento, Julián. No puedes quedarte callado». Le respondí con calma. «No me quedaré callado. Pero no responderé con insultos. Responderé con pruebas». Ese mismo fin de semana, don Álvaro organizó otra reunión, esta vez más grande. Invitó a periodistas independientes, líderes comunitarios y antiguos empleados de mi taller. Frente a todos, conté mi historia paso a paso, mostrando los documentos y los informes. «Aquí no hay un viejo loco», dije mirando a las cámaras de los reporteros. «Aquí hay un hombre traicionado por su propio hijo y su nuera. Y aquí están las pruebas». Los aplausos fueron espontáneos, algo que no esperaba. Muchos se acercaron a ofrecerse como testigos de mi lucidez. Una mujer que trabajó en el taller levantó la voz. «Don Julián siempre fue justo y correcto. No merece lo que le están haciendo». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor. Pero también sabía que Ricardo y Paola no aceptarían la derrota fácilmente. Al volver a casa, encontré otro mensaje anónimo en mi celular. «Ellos van a usar a alguien cercano. Ten cuidado». Me quedé mirando esas palabras con un nudo en el estómago. ¿Quién más podían usar? ¿María? ¿Algún amigo? ¿Un médico comprado? Me encerré en mi estudio, escribí el mensaje en mi diario y me prometí algo. No importaba quién se pusiera en su bando, yo seguiría de pie. La guerra ya no era por dinero, era por mi nombre,
mi dignidad y mi memoria. El lunes 4 de mayo desperté con el presentimiento de que algo grave estaba por ocurrir. El último mensaje anónimo me rondaba en la cabeza. Ellos van a usar a alguien cercano. No tuve que esperar mucho para entender a quién se referían. Esa tarde, mientras revisaba papeles en mi estudio, escuché la voz de María hablando por teléfono en la sala. Me acerqué en silencio y oí fragmentos de la conversación. Sí, Ricardo, decía con un hilo de voz. Yo puedo declarar que tu padre está más irritable, que olvida cosas. Sí, entiendo. Lo haré si es necesario. Sentí un golpe en el estómago. Era ella. La mujer que compartió conmigo más de 40 años, que fue mi compañera en cada triunfo y en cada caída, estaba a punto de convertirse en testigo contra mí. Me retiré sin hacer ruido. No podía enfrentarla en ese momento. Esa noche cenamos en silencio. Yo apenas probé bocado, y ella evitaba mirarme a los ojos. El muro entre nosotros se había hecho más alto que nunca. 2 días después se confirmó mi temor. En el noticiero local apareció un avance de lo que sería la nueva entrevista de Ricardo y Paola. Esta vez no estaban solos. María estaba sentada junto a ellos. La imagen me heló la sangre. Ahí estaba mi esposa, con el rostro apagado, asintiendo mientras Paola hablaba de un padre que necesita cuidados, y Ricardo afirmaba que yo sufría cambios de ánimo preocupantes. Cuando escuché a María decir con su propia voz, a veces se le olvidan las cosas, se pone agresivo sin motivo, sentí que el mundo se me venía abajo. Era como una puñalada en el corazón. Apagué el televisor y me quedé en silencio. Rogelio llegó minutos después, alarmado. «Julián, lo vi en las noticias. Usaron a María». Me dejé caer en el sillón con un suspiro. Lo sabía, Rogelio. Ella siempre estuvo atrapada entre los 2 bandos. Ahora eligió el de ellos. «¿Y qué harás?», preguntó con rabia. «Seguir adelante», respondí. Ya no hay vuelta atrás. Al día siguiente me reuní con Héctor. Le mostré la grabación de la entrevista y le pregunté si eso podía afectarnos. «Mira, Julián», dijo con calma, «legalmente su testimonio tendrá peso porque es tu esposa. Pero también podemos cuestionar su imparcialidad. Está influenciada por Ricardo y Paola. Si logramos demostrarlo, su credibilidad se desploma». Asentí en silencio. No era fácil aceptar que la madre de mi hijo ahora estaba en el otro bando. Esa noche, mientras escribía en mi diario, recordé los primeros años con María, cómo me acompañaba al taller, cómo preparaba comida para los obreros cuando trabajábamos hasta tarde, cómo celebramos juntos la compra de nuestra primera máquina industrial. ¿Cómo llegamos a este punto? Las lágrimas se me escaparon, pero las sequé de inmediato. No podía darme el lujo de flaquear. El viernes 8 de mayo asistimos a la primera audiencia preliminar en la fiscalía. Ricardo, Paola y María estaban allí, frente a mí. Al verlos sentados juntos, sentí que ya no eran familia, sino un bloque enemigo. El fiscal abrió la sesión y permitió que cada parte hablara. Ricardo tomó la palabra primero, con tono teatral. «Mi padre ya no está en condiciones. Queremos protegerlo. No buscamos su dinero, solo su bienestar». Paola lo secundó, hablando de amor y responsabilidad. Finalmente el fiscal dio la palabra a María. Mi corazón latía con fuerza. Ella me miró unos segundos antes de hablar. «Julián ha cambiado», dijo con voz temblorosa. «A veces se le olvidan cosas, a veces se enoja sin razón. Yo creo que necesita ayuda». Esas palabras me atravesaron como dagas. Héctor pidió la palabra de inmediato. «Con todo respeto, señor fiscal, tenemos pruebas de que el señor Julián está en perfecto estado. Aquí está la evaluación médica oficial. Además, la señora María tiene un conflicto de interés evidente. Está siendo influenciada por su hijo y su nuera, quienes ya han falsificado documentos y vaciado cuentas». El fiscal tomó nota.
Yo, en cambio, no podía apartar los ojos de María. Ella evitaba mirarme. Al salir de la sala, Ricardo se acercó con una sonrisa cínica. «Papá, ya no tienes a nadie de tu lado. Ni siquiera mamá cree en ti. Ríndete». Lo miré con calma. «Te equivocas, hijo. Mientras yo tenga la verdad, no estoy solo». Se alejó con una carcajada amarga. Paola lo tomó del brazo, victoriosa. María, en cambio, bajó la mirada como avergonzada. Esa noche, de regreso en casa, entré en mi estudio y me serví un tequila doble. Escribí en mi diario. Hoy María me apuñaló con sus palabras, pero también vi que su voz temblaba. Tal vez aún duda, tal vez aún no está completamente perdida. Mientras apagaba la lámpara, entendí algo. La guerra había alcanzado su punto más cruel. Ya no era solo contra mi hijo y mi nuera. Ahora era también contra el recuerdo de lo que alguna vez fue mi matrimonio. El lunes 11 de mayo amanecí con un peso enorme en el pecho. La audiencia todavía me daba vueltas en la cabeza. Las palabras de María retumbaban como un eco insoportable. Julián ha cambiado. Necesita ayuda. Pero también recordaba su voz temblorosa, la mirada esquiva, como si en el fondo supiera que estaba mintiendo. Ese día decidí salir temprano a caminar por el parque. Necesitaba despejar la mente. El aire fresco me ayudó a ordenar pensamientos. Me senté en una banca y abrí mi diario. Mientras escribía, escuché una voz conocida. «Don Julián, ¿puedo sentarme?» Levanté la vista y vi a Laura, la sobrina de Rogelio. Era abogada joven, idealista, y alguna vez había colaborado en la Cámara de Comercio. Me sorprendió verla allí. «Claro, hija», respondí. Se sentó a mi lado y me habló en voz baja. «Sé lo que están diciendo de usted en los medios, pero también sé lo que realmente está pasando». La miré sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» «Trabajo en un despacho donde Paola intentó contratar servicios hace unas semanas», explicó. «Quería asesoría para mover propiedades a su nombre. Escuché suficiente para entender que están usando todo tipo de artimañas. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser esta la aliada inesperada que necesitaba? ¿Estarías dispuesta a declarar?», pregunté. «Sí», respondió sin dudar. «No puedo quedarme callada mientras destrozan a un hombre inocente». La gratitud me inundó. Tal vez el destino me estaba enviando refuerzos en el momento más oscuro. De regreso a casa, encontré a María en el jardín regando sus rosas. La observé unos segundos antes de acercarme. Ella levantó la vista y por primera vez en semanas me sostuvo la mirada. «Julián», susurró, «lo que hice en la audiencia no fue justo». Sentí un nudo en la garganta. «Entonces, ¿por qué lo hiciste, María?» «Porque Ricardo me presionó», dijo con lágrimas en los ojos. «Me dijo que si no lo apoyaba, me alejaría para siempre. No pude soportar esa idea. Me quedé en silencio. Por un lado, me dolía su traición. Por otro, entendía que seguía siendo madre. «María», le dije con voz suave, «yo no quiero que elijas entre él y yo. Solo quiero que digas la verdad». Ella asintió débilmente y volvió a sus flores. No era una rendición, pero sí una grieta en el muro enemigo. Esa noche me reuní con Héctor y le conté lo de Laura. Sus ojos brillaron. «Esto cambia todo. Un testimonio externo que confirme las intenciones de Paola puede desarmar su estrategia». «¿Y María?», pregunté. «Siento que duda. Si logra confesar la presión que sufre, será el golpe final», respondió Héctor. «Pero no la fuerces. Tiene que decidir por sí misma». Los días siguientes fueron una tormenta. En la televisión, Ricardo y Paola intensificaron su campaña. Ahora decían que yo estaba siendo manipulado por jóvenes oportunistas que buscaban mi herencia. Cada palabra era un dardo, pero yo ya no me dejaba herir tan fácilmente. Tenía a Héctor, a Rogelio, a don Álvaro y ahora a Laura. Poco a poco, mi ejército crecía. El jueves 14 de mayo recibí una visita inesperada. Era María.
Tocó la puerta de mi estudio con timidez. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Ella entró y se sentó frente a mí. Julián, necesito decirte algo. Cuando declaré en tu contra, no lo hice porque lo creyera. Lo hice porque tenía miedo de perder a Ricardo. Pero al verte en la audiencia, tan sereno, tan firme, entendí que me equivoqué. Las lágrimas me nublaron la vista. ¿Estás dispuesta a rectificar?, pregunté con voz quebrada. Sí, respondió con firmeza. Quiero declarar que fui presionada. No puedo seguir siendo cómplice de esta farsa. La abracé en silencio. Sentí que, después de tantas batallas, al fin recuperaba una parte de mi vida. Esa misma noche llamé a Héctor y le conté todo. Excelente, dijo. María puede convertirse en testigo clave. Con Laura y ella de nuestro lado, el caso se inclina claramente a tu favor. Cerré el día escribiendo en mi diario. Hoy vi la luz al final del túnel. María comienza a despertar, y una nueva aliada apareció de donde menos lo esperaba. La verdad empieza a ganar terreno. Me serví una copa de vino y me permití un instante de calma. Por primera vez en semanas, dormí con la sensación de que tal vez, solo tal vez, la justicia estaba de mi lado. El lunes 25 de mayo amaneció con un silencio extraño en la casa. El aire estaba cargado de tensión. Ese día tendría lugar la audiencia decisiva. Después de semanas de ataques, traiciones y pruebas, todo se definiría en un tribunal. Me vestí con mi traje más sobrio, el mismo que usaba cuando firmaba contratos importantes en el taller. No iba como un viejo a la defensiva, iba como un hombre dispuesto a recuperar su dignidad. Héctor pasó por mí a primera hora. Durante el camino me repasó la estrategia una vez más. Primero expondremos el informe del grafólogo, luego la evaluación médica, después los testimonios, Laura para confirmar las intenciones de Paola, y si se atreve María para confesar la presión que sufrió. Eso será nuestro as bajo la manga. Asentí sin decir palabra. Mi mente estaba en calma como antes de una batalla bien preparada. El tribunal estaba lleno. Había periodistas, vecinos, antiguos empleados. El caso se había vuelto público y todos querían presenciar el desenlace. Vi a Ricardo y Paola entrar de la mano, vestidos de manera impecable, fingiendo serenidad. María los acompañaba, con gesto apagado. El juez abrió la sesión. Ricardo tomó la palabra primero, como era de esperarse. Señor juez, mi padre ya no es el hombre que fue. Está confundido, olvidadizo, manipulado por personas ajenas que solo buscan aprovecharse de él. Paola lo secundó con su tono calculado. Nuestro único objetivo es protegerlo. Queremos su bienestar. Sus palabras resonaban falsas, pero tenían el peso del teatro bien ensayado. Héctor pidió la palabra. Con paso firme, se levantó y expuso el primer documento, el informe del grafólogo. Aquí se demuestra que la firma del supuesto poder notarial es falsa. No corresponde al señor Julián. El juez lo revisó con atención. Paola frunció el ceño, incómoda. Luego Héctor presentó la evaluación médica. Y aquí está el dictamen oficial. El señor Julián Ortega está en pleno uso de sus facultades mentales. No existe deterioro cognitivo alguno. Un murmullo recorrió la sala. Sentí que la balanza empezaba a inclinarse. Entonces llegó el turno de los testigos. Laura fue la primera en declarar. Con voz firme relató cómo Paola había intentado contratar asesoría para transferir propiedades a su nombre. No hablaba de cuidar a su suegro, dijo. Hablaba de cómo quedarse con lo suyo. El golpe fue devastador. Vi a Paola apretar las manos, furiosa. Finalmente el juez llamó a María. Mi corazón se detuvo por un instante. Ella se levantó lentamente, caminó hasta el estrado y miró al juez con ojos húmedos. Señor juez, comenzó con voz temblorosa. En la audiencia anterior declaré que mi esposo olvidaba cosas y se enojaba sin razón. Dije eso porque mi hijo me presionó.
Tenía miedo de perderlo. Pero la verdad es que Julián está lúcido. Nunca lo vi más fuerte que ahora. Un silencio absoluto llenó la sala. Ricardo abrió los ojos, incrédulo. «Mamá, ¿qué estás diciendo?», gritó. Ella lo miró con lágrimas. «Digo la verdad, Ricardo. Y la verdad es que me arrepiento de haber mentido». Paola intentó intervenir, pero el juez pidió orden. Yo, desde mi asiento, sentí una oleada de emociones. Dolor, alivio, gratitud. Héctor cerró con fuerza. «Su señoría, aquí no hay un hombre incapaz. Hay un padre víctima de un fraude orquestado por su propio hijo y su nuera. Las pruebas son claras». El juez tomó nota y tras unos minutos anunció su decisión. «Este tribunal rechaza la solicitud de tutela preventiva por falta de fundamento. Además, se abre investigación por falsificación y fraude en contra de Ricardo Ortega y Paola Cifuentes». Un murmullo estalló en la sala. Yo cerré los ojos y respiré profundo. Era la victoria que tanto había esperado. Ricardo se levantó furioso, señalándome. «Esto no acaba aquí, viejo». Paola lo tomó del brazo y lo arrastró fuera de la sala, con el rostro desencajado. María se quedó de pie, inmóvil, hasta que finalmente caminó hacia mí. Me tomó la mano con suavidad. «Perdóname, Julián». La miré con lágrimas en los ojos. «Ya no importa, María. Hoy dijiste la verdad». Al salir del tribunal, periodistas se agolparon a mi alrededor. Les levanté la mano para pedir silencio y hablé con voz firme. La justicia no siempre es rápida, pero cuando la verdad está de tu lado, tarde o temprano triunfa. Esa noche, en mi estudio, abrí mi diario por última vez para este capítulo. Escribí: «Ganamos, no porque yo lo haya querido, sino porque era lo justo. Perdí la ilusión de una familia unida, pero recuperé mi nombre, mi dignidad y mi voz. Y eso, al final, es lo que me mantiene en pie». Apagué la lámpara, serví una copa de vino, y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz.